¿cierto? Entonces, bueno, vamos a comenzar este nuevo seminario, ¿cierto? Es un ejercicio nuevo, muy parecido a los anteriores, ¿verdad? Donde vamos comparando las ventas, puede ser de varios meses, de varios vendedores, y así la idea es comenzar desde la parte básica hasta completar a temas más avanzados, ¿cierto? Como son fórmulas y tablas dinámicas, ¿cierto? Entonces, recuerden que cualquier duda que tengan pueden ir levantando la manito y o si no lo escriben en el chat. Entonces procedo a compartirles mi pantalla. Entonces vamos a comenzar. Primero que nada, el Excel es una poderosa herramienta de cálculo, ¿cierto? No solamente es para hacer operaciones matemáticas y para que ustedes escriban, no, me permite hacer análisis y ser mucho más rápido con los cálculos. Porque, por ejemplo, si yo hago una lista por aquí de información, ¿cierto? Por ejemplo, y yo automatizo esta columna con fórmulas, yo después solamente voy a tener que llenar los datos que están en estas columnas, ¿cierto? Si yo lo hiciera a lápiz, por ejemplo, como se llevaba antes, por ejemplo, la contabilidad, entonces yo tendría que escribirlo y aparte ponerme a sumar con una calculadora, lo cual es muy demorado, ¿cierto? El Excel se le llama que es una poderosa herramienta de cálculo porque justamente me permite agilizar, o sea, que yo no me demore tanto en temas tan, digamos, tan rutinarios. O sea, si yo tengo un negocio donde vendo, ¿verdad? Y tengo ventas todos los días, yo al final necesito un reporte, ¿cierto? O sea, del total que vendí, los productos que se vendieron, pero no me puedo demorar 3 horas haciendo eso. Eso tiene que ser de inmediato, que yo haga clic por algún ladito y esa información salga lo más rápido posible. Bien, entonces, bueno, ¿qué temas vamos a ver el día de hoy? Aquí les dejé, como siempre, lo que es la introducción, la portada del tema, y aquí en la parte de recursos, en esta hojita, y recuerden que este ejercicio se los compartimos, eh, algunos atajos. Bien, como ya les he comentado en clases anteriores, las personas que han asistido antes, ¿qué vemos? O sea, ¿cuáles son estos atajos? Son las combinaciones de teclas que me permiten hacer una función más rápido. Por ejemplo, si yo necesito copiar una información, voy a escribir, por ejemplo, aquí mi nombre, ¿cierto? Si yo necesito copiar esto aquí y aquí, normalmente lo que hacemos es hacer copiar, ¿verdad? O sea, le doy clic aquí con el mouse y busco copiar, ¿cierto? Pero es más rápido si yo lo puedo hacer con el teclado, con una combinación de teclas. Y eso es lo que se conoce como un atajo. Bien, entonces simplemente, ¿qué hago? Por ejemplo, para copiar, control C, que ese es el más popular, creo que es el que todos aprendemos en la escuela, y control V, que es pegar. Bien, entonces, en estos atajos que yo voy haciendo durante la clase, yo se los voy recordando, pero no alcanzo a mostrárselos todos, ¿cierto? Entonces, aquí les dejo un listado con los atajos más comunes, como por ejemplo, copiar, cortar y pegar, insertar o quitar una columna, poner negritas las letras, por ejemplo, negritas así como esta, que está más oscuro. Simplemente control N, fíjense, o control Z para deshacer. Entonces, estos tipos de atajos yo se los voy recordando durante la clase. Sin embargo, aquí les dejo esta pequeña lista, pues para que ustedes tengan, digamos que, una guía para estudiar. Y siempre les dejo algunos links para que ustedes puedan reforzar conocimientos y le dediquen unos minutos al día, no tienen que ver todos los videos el mismo día, a veces un video es muy largo, entonces lo pueden ver en varios días, pero la idea es que ustedes repasen, ¿cierto? Repasen los temas. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Estos son los puntos. Entorno de trabajo, por ejemplo, quitar duplicados, formato condicional, les voy a hablar un poquito de lo que es la cinta de opciones, el uso de autofiltros, creación y edición de fórmulas básicas, los errores comunes y la introducción a tablas, ¿cierto? Porque la idea es que las últimas 2 clases, vamos a tener 4 clases de seminario, las últimas 2 clases es que ustedes puedan trabajar con tablas y tablas dinámicas. Bien, entonces, bueno, ya con esta pequeña introducción, ahora sí pasemos a lo que es el ejercicio o a lo que son los temas, ¿verdad? Vamos a comenzar primero con esta parte de quitar duplicados. Bien, les hablo un poquito de la interfaz del Excel. Esta parte de aquí arriba se llama cinta de opciones y estas son las diferentes pestañas. Bien, en cada una de las pestañas ustedes van encontrando diferentes opciones de uso, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de inicio está toda la parte de formato. Poner las letras en negrito, el color, más grande, más pequeña. En la parte, por ejemplo, de disposición de página, todas estas opciones que están aquí son para cuando ustedes van a imprimir. Si quiero el margen más grande, más pequeño, si le quiero poner marca de agua, por ejemplo.
Está la parte de las fórmulas, que es un poquito más avanzado, pero que a medida que uno empieza a trabajar con fórmulas, se empieza a preguntar, ve, ¿para qué me sirve esto? Aquí, por ejemplo, si yo no sé aún trabajar con fórmulas, el Excel me da toda una guía, entonces me dice que hay fórmulas lógicas, de textos, de fecha y hora, y yo pudiera empezar allí a mirar. Simplemente puedo empezar a mirar qué tipo de fórmulas hay y pudiera, por decir algo, empezar a practicar una por una, ¿cierto? Por ejemplo, búsqueda de referencias son las más populares, tenemos las de texto, tenemos las lógicas, tenemos las de fecha y hora y así. Y esta parte que está aquí, es donde estoy señalando, es la barra de fórmulas. Entonces las vamos a estar utilizando mucho porque a veces escribimos directamente sobre la celda y otras veces escribimos sobre, fíjense dónde me paro, en la barra de fórmulas. Bien, es dependiendo de la fórmula que vayamos a hacer, lo hacemos sobre la celda o lo hacemos aquí directamente en la barra de fórmulas. Bien, entonces, vamos a comenzar con este ejercicio. Yo les voy poco a poco. Cuando tengan dudas, recuerden, me van preguntando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con el manejo de la información. Porque, ¿qué es lo que yo he notado enseñando Excel? Que les da miedo mover la información, les da miedo ordenarla. Y por eso siempre cuando doy seminarios es con lo primero que empiezo. Que no tengan miedo de mover la información, de subirla, de bajarla, de ordenarla de forma diferente. Entonces, bien, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, aquí tenemos, vamos a ver lo que son quitar duplicados, formato condicional e inmovilizar panel. ¿A qué me refiero a quitar duplicados? Aquí tengo una lista, fíjense, de ventas, ¿cierto? Tenemos simplemente una numeración que le doy, el código del cliente, el nombre del cliente, la fecha de la venta, la transacción, esta FB se refiere a factura de venta y algunos no tienen factura porque son visitas. O sea, el vendedor visitó al cliente, pero no hubo venta, simplemente lo visitó y el cliente no compró. Tenemos la venta total, tenemos el nombre del vendedor y la ciudad donde se consigue ese cliente. Ahora bien, el ejercicio me dice, bueno, vamos a aprender a quitar duplicados. Supongamos que alguien les dice, listo, yo sé que estas son las ventas, ¿cierto? Pero yo quiero que me diga, por ejemplo, cuál es la lista de vendedores, porque aquí yo puedo ver, cuando estoy en pantalla, veo Mariana Gómez, Carla Pérez, veo más abajo, veo por aquí a un Camilo, ¿cierto? Pero no sé cuántos vendedores hay en total y no me sé los nombres. Entonces quiero un listado único de vendedores. Entonces aquí es lo que vamos a ver cómo, voy a poner por aquí, quitar duplicados. Bien, quitar duplicados se refiere a crear una lista única. ¿De qué voy a crear esa lista única? De lo que usted necesite. Puede ser de producto, de vendedor, de fecha. En este caso vamos a hacerlo sobre el vendedor. ¿Cómo hago eso de quitar duplicados? Fíjense, selecciono todos los vendedores, ¿verdad? Yo lo voy a hacer así con el mouse, fíjense, lo puedo bajar o, para que vayan anotando, puedo utilizar un atajo de teclado que es pararme aquí encima de Mariana Gómez, el primero, Control Shift y flechita hacia abajo. Y fíjense que selecciono todo. Entonces es uno de los atajos para movilizarme de forma más rápida, porque aquí son aproximadamente 190 y tantitos, ¿cierto? De registro. Pero si fueran 1000 no puedo ir así porque me voy a demorar mucho. Entonces, ¿qué hago en este caso cuando son muchos? Utilizo este atajo, que es, me paro encima del primero, Control Shift y flechita hacia abajo. Bien, ese yo seguramente se los dejé anotado por aquí. Fíjense, aquí, moverse a la celda de abajo, moverse a las últimas celdas, ir seleccionando varias celdas, entonces aquí está Shift y la flechita. Bien, entonces, una vez que tengo seleccionado todos los vendedores, aquí encima no le puedo aplicar el quitar duplicado, porque el quitar duplicado inmediatamente me quita todo lo que tenga de más. Yo lo que voy a hacer es copiar esa lista y pegarla en otra tablita. Entonces, fíjense, ¿cómo lo hago? Control C. Tengo seleccionada la información, ¿cierto? Aplico el atajo de teclado Control C. Bien, y como ahí ya está copiado, fíjense, estas rayitas me dicen que está copiando, lo pego aquí en quitar duplicados, lo voy a pegar aquí abajo. Control V. Ahí tengo lo mismo que tenía aquí, ahora lo tengo aquí, ¿cierto?
Pero ahora sí, yo quiero esa lista única de vendedores. ¿Qué hago? Selecciono la información. Control Shift, flechita hacia abajo. ¿Y ahora qué hago? Me voy a ir a la cinta de opciones, aquí en la parte de arriba, donde dice datos, y voy a ubicar este icono, fíjense, que se llama quitar duplicado. Dependiendo del Office que ustedes tengan, lo van a encontrar el icono más grande, más chiquito. Sin embargo, el nombre sí va a ser igual. Y simplemente es, si no saben específicamente cuál es el icono, empezar a mirar, revisar cuál es. Y fíjense que cuando yo paso por encima, él me muestra el nombre. Aquí, por ejemplo, este cuadrito con esta flechita no le aparece el nombre. Pero si yo me paso encima, ahora sí me aparece el quitar duplicado. Entonces yo le presiono allí, le doy clic y me aparece esta ventanita, fíjense. Y aquí me dice quitar duplicado. En este caso tengo una sola columna y es la que me muestra aquí, la columna L. Si yo tuviera y hubiese seleccionado otras columnas, también me aparecerían aquí. Por ejemplo, columna MNO, un ejemplo. Entonces, aquí me dice, mis datos tienen encabezado. En este caso, no. Entonces, no lo tildo. Pero si tuvieran, pues lo tildara. Bien, pero no lo tiene. ¿Qué hago aquí? Simplemente me dice, para eliminar valores duplicados, seleccione una o varias columnas que contengan duplicados. Yo ya lo tengo seleccionado, ¿verdad? Que es donde están los vendedores, aquí en la parte de abajo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente le doy a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, me sale esto. 186 se encontraron y quitaron valores duplicados. 186 se encontraron y quitaron valores duplicados. O sea, eso fue lo que se quitó. Y 4 quedan valores únicos. Aceptar y fíjense, ahora yo puedo ver que estos son mis vendedores únicos. Aquí cuando yo me pasé hacia abajo, no pude verlos porque como era tanta información no me di cuenta que eran 4. Pero fíjense que utilizando quitar duplicados, yo ya puedo obtener mi lista única de vendedores. Vamos a ponerlo aquí abajo, lista única de vendedores. Bien, aquí, listo, vamos a darle un colorcito. Ahora bien, el ejercicio me dice sacar lista de productos únicos. No, aquí me equivoqué porque aquí no puse los productos. Vamos a sacar lista de ciudades. Lista de ciudades. Bien, aquí no hice el ejercicio por productos, sino por eh, agrupados. Entonces, si quiero sacar la lista de productos únicos, hago el mismo procedimiento. Lista de ciudades. ¿Qué hago? Me paro aquí encima de Bogotá, que es la primera, control shift hacia abajo, control C, copio la información, ¿cierto? Me voy donde la quiero pegar, aquí por ejemplo, y fíjense que están todas hacia abajo. Aquí inmediatamente lo que puedo ver es Bogotá y Medellín. Si hay otra, no alcanzo a mirarla, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Quitar duplicados. Datos, fíjense, aquí en la cinta de opciones. Datos, en la opción, me ubico el icono de quitar duplicados aquí y simplemente le doy a aceptar. Y listo. Sí, efectivamente eran dos ciudades, Bogotá y Medellín, y lista de ciudades. Bien, entonces, ya yo sabiendo cómo utilizar, quitar duplicados, cuando a mí me pidan una lista de cualquier información, yo lo puedo hacer, ¿cierto? O sea, hay muchas otras formas, ¿cierto? Pero esta, digamos, conocer cómo obtener una lista única dentro de una base de datos es muy útil. ¿Por qué? Porque yo puedo saber rápidamente cuántos vendedores son, cuántas ciudades. Profe, es que yo ya sé trabajar con tablas dinámicas. Excelente. O sea, lo puede hacer con tablas dinámicas, también le sale mucho más rápido, ¿cierto? Pero como vamos desde el tema un poco más básico hasta llegar al tema más avanzado, entonces me parece importante que ustedes lo puedan saber. ¿Dudas hasta este momento de cómo utilizar el quitar duplicados? Listo. Si no tienen dudas, yo voy continuando, pero recuerden que todas las dudas son recibidas. Continuemos. Ahorita les explico lo que es el formato condicional. Vamos a saltarnos a inmovilizar paneles. ¿Qué significa eso? Fíjense, yo aquí tengo los encabezados de esta tabla, ¿cierto? Que les voy a poner color. Yo sé que, por ejemplo, aquí está la fecha, la transacción, la venta total en pesos, el nombre del vendedor, la ciudad. Sin embargo, cuando yo me muevo hacia abajo, fíjense lo que pasa. Yo ya no puedo ver los nombres de la tabla.
yo digamos que sé que este es el nombre del cliente y la fecha y la factura porque ya conozco la información. Pero si yo quisiera, si yo tuviera varias columnas con ventas, por ejemplo, con valores de, por ejemplo, ventas, costo y utilidad, entonces empiezo a dudar cuando me muevo hacia abajo a qué corresponde esta columna. Cuando yo tengo o trabajo con inmovilizar paneles, lo que hago es eso, inmovilizar ciertas celdas para que no se mueva y yo siempre lo pueda ver. En este caso, ¿qué vamos a inmovilizar? Vamos a inmovilizar que esto, donde está el título, donde están los nombres de las columnas, me quede fijo y no se mueva. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a utilizar una función de aquí del Excel, me voy aquí donde dice vista y fíjense aquí donde dice inmovilizar. Cuando yo utilizo inmovilizar, puedo hacerlo de diferentes formas. Puedo hacer que esto no se mueva y cuando yo me muevo hacia abajo y quede fijo. También puedo hacer que, por ejemplo, una columna no se mueva y cuando yo me muevo hacia el lado se quede fija. O simplemente ambas, que no se muevan ambas. Entonces, fíjense cómo se los voy a mostrar. Vamos a ver los tres tipos. Primero, si yo quiero que esta que estoy señalando, que es la 7, la que tiene color, se quede fija, yo me paro una por debajo. Bien, y me voy donde dice inmovilizar. Y le doy a la primera opción, inmovilizar paneles. Y fíjense, ahí parece que no ocurrió nada, pareciera. Pero fíjense, cuando yo me muevo hacia abajo, fíjense, me voy a mover hacia abajo, me estoy moviendo con el mouse, este título siempre va a estar fijo. Y a eso se le llama inmovilizar paneles. Fíjense. Pero ahora, si yo me muevo hacia los lados, ya no puedo ver, por ejemplo, el nombre del cliente, ya no lo veo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Voy a movilizar todo, ya se mueve todo de nuevo. Si yo quiero que, por ejemplo, se quede fija solamente estas dos columnas, estas tres, que el cliente, el código del cliente y la numeración siempre se vea cuando yo me muevo a la derecha, entonces, ¿qué hago? Digamos que la misma lógica que utilicé para inmovilizar esta. Me paro una después. Como yo quiero que se inmovilice hasta aquí, hasta la E, me paro en la F y le doy inmovilizar panel. Fíjense. Parece que no ocurrió nada, pero cuando yo me muevo hacia la derecha, fíjense, cliente siempre, y parece que toda esta parte de aquí como que se ocultara. Bien, y la última opción, voy a movilizar todo, fíjense que ya se mueve. La última opción es que yo quiero una combinación, que los títulos se vean, pero que además de cliente hacia atrás se quede fijo, que yo siempre pueda ver el nombre del cliente. Entonces es mucho más fácil. Simplemente me paro en la celda que continúa a esa intersección. Entonces yo quiero que se vean los títulos, ¿cierto? Pero además quiero que se vea de la E hacia atrás. Entonces yo digo, pues la opción es pararme aquí, que es como la unión entre la celda y las columnas, fíjense, la columna y la fila, sería acá. Entonces, ¿qué hago? Me voy igualito, me voy donde dice vista, me voy donde dice inmovilizar paneles y le doy aquí, inmovilizar. Parece que no ocurrió nada, pero fíjense, cuando me muevo, los títulos fijos, los títulos de la columna. Bien, y cuando me muevo hacia los lados, fijo también. Esto es muy útil para cuando tengo una tabla muy grande. A veces tengo una tabla, por ejemplo, sobre todo suele ocurrir mucho con los profesores. Esta materia, esta materia, esta materia, y cada materia tiene una nota. Entonces necesito que la tabla sea muy larga, ¿cierto? Pero necesito que el nombre del estudiante se siga viendo. Entonces esta sería la manera, inmovilizar paneles. Bien, y por último, de este tema, de lo que es manejo de la información, vamos a ver lo que es el formato condicional. El formato condicional me permite aplicar ciertas reglas a lo que yo necesite. Puede ser a una cadena de texto, puede ser a valores, puede ser un número mayor o menor que. Entonces vamos a verlo. Yo aquí puse un ejemplo. Resaltar las ventas que sean mayores a 500.000 pesos. Bien, esta es la regla. Entonces yo digo, supongamos que llega el gerente de esta tienda y me dice, oye, si yo noto que hay diferentes montos en las ventas, ¿cierto? Y quiero saber cuáles son las que son mayores a 500.000, porque son las que más ingresos me generan, ¿cierto? Entonces yo no me puedo poner uno por uno. Ay, esta sí. Y después esta también. Y después esta. No, no puedo. Porque si después me dicen, ay, resulta que esta venta no era 688 sino 400.
Entonces ya esa venta ya no podría resaltarla, porque no cumple el requisito, ¿cierto? Yo necesito poner una regla automática que todo el número que yo ponga aquí se ajuste o se apegue a esa regla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con una función llamada formato condicional. Y fíjense que, ¿dónde lo consigo? Aquí en la cinta de opciones, aquí en la parte de arriba, bien, en esta sección, mire, formato condicional. ¿Qué consigo yo en este formato condicional? Fíjense, consigo reglas para resaltar celdas y pueden ser de varias opciones. Pueden ser mayor que es nuestra opción, porque nosotros necesitamos resaltar las ventas mayores a 500.000. Pero también está la opción menor que, entre, es igual a, texto que contiene una fecha o valores duplicados, ¿cierto? Sobre todo para cuando estoy trabajando con estudiantes, necesito resaltar cuál estudiante ya, por ejemplo, ya le tenía la nota y cuál no. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar valores duplicados. Sin embargo, formato condicional no se queda allí, porque también me permite, por ejemplo, resaltar valores superiores e inferiores y me da estas opciones. También me da para poner barras de datos. Esto es más que todo, por ejemplo, si selecciono estos cuadritos aquí, este formato condicional de barras de color, él me va a dar estos colorcitos para mostrarme cuál es el monto más alto. En este caso, la barrita que se llena completa es los 639.000 porque es el más alto. No es el caso que vamos a aplicar ahorita, porque el que queremos es el de mayor a 500.000. Esto es para que ustedes vean todas las opciones que me permite el formato condicional. Y vamos aquí, escala de color, conjunto de iconos, y por como si ya no tuviera muchas opciones, también me da la opción de nueva regla, porque puede ser que yo necesite un número, una regla que no esté dentro de las opciones que me dan. Ese es un poquito más avanzado. Mi recomendación, comienzan a usar formato condicional y cuando ya se queden sin opciones para lo que ustedes necesitan, allí sí intentan con nueva regla. Bien, ¿qué vamos a resaltar en este caso? Las ventas mayores a 500.000. ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense, selecciono la columna completa, ¿verdad? Profe, que no quiero seleccionar la columna completa, sino solamente donde están las ventas. Lo podemos hacer. Simplemente me paro encima del primer valor, Control Shift. Recuerden que les voy recordando los atajos. Control Shift, flechita hacia abajo. Allí seleccioné toda la información, ¿cierto? Me voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas y aquí le doy mayor que y él me pregunta, él me da, digamos que por error, este numerito allí, él como que agarra uno al azar que hay allí en la tabla, ¿cierto? Pero yo ahí tecleo, digamos, más 500.000. Fíjense, 500. 1, 2, 3. Entonces, él me da, digamos, ya predeterminado esta opción, que sea así, con este fondo rojito y como con los números un poco más rojos, ¿cierto? Este es el formato, lo podemos dejar así, ¿verdad? Listo, entonces ya ahí automático, él me resalta, fíjense, las ventas mayores a 500.000. Voy a ampliar un poquito la pantalla, voy a movilizar esto para que se pueda mover mejor la pantalla, fíjense aquí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este 465 mañana me dicen hubo un error, ya no es 465, es 565? Fíjense lo que pasa, se colorea solito. Y eso era lo que yo les decía al principio, que yo no puedo pretender señalar los valores o las ventas mayores a 500.000 manual. No, yo tengo que hacerlo con formato condicional porque eso me va a permitir de que sí, la venta varía, yo no tengo que ir a modificarlo, sino ya tengo el formato allí listo, ¿cierto? Y automático. Ahora bien, no, que es que no me gusta ese color rosado, no, mire, con rojo, nada, yo lo puedo modificar. Simplemente me paro aquí donde lo hice, en la H, ¿cierto? Le doy aquí donde voy, inicio, formato condicional, pero como yo ya apliqué la regla, ¿cierto? No la voy a aplicar de nuevo, simplemente me voy donde dice administrar reglas, allí. Entonces me dice que valor de la celda mayor a 500.000. Me da esta opción, pero yo lo puedo modificar. Bien, entonces, ¿dónde lo modifico? Aquí donde dice editar reglas. Y aquí me sale esta opción, yo le doy donde dice formato, y aquí es donde lo puedo modificar. Yo, por ejemplo, quiero que el color sea negro, el del texto, y el relleno sea, por ejemplo, este verde intenso, este verde, por ejemplo.
que las que sean mayores a 500.000 se pongan de ese color verde. Simplemente le doy aceptar y aceptar y aceptar de nuevo. Y fíjense, cambio. Que vamos a poner este que estaba en 0, 600.000. Se colorea solito. Bien. Entonces, este tema me parece muy interesante. Escucho sus dudas para poder avanzar. ¿Les quedaron dudas sobre los tres temas que hemos visto? Quitar duplicados, formato condicional e inmovilizar panel. Listo. Bueno, voy continuando. Recuerden, cuando tengan alguna duda me pueden hacer la consulta levantando la manito o con mensajes en el chat. Esta sería la primera parte de lo que es la clase de hoy, ¿cierto? Me voy aquí a índice y lo voy marcando. Entornos de trabajo, esta partecita, vamos a ponerlo de color verde. Ahora bien, ¿qué tema sigue? El tema de autofiltro. Y aquí sí es específicamente cuando yo les digo que este tema es supremamente importante porque cuando uno está empezando a trabajar con el Excel, le da miedo mover la información, ¿cierto? Porque siente que la va a dañar. Entonces, cuando usted le dé miedo que va a dañar la información, mi recomendación, uno, ponga una columna de numeración, de modo que cuando sienta que dañó la información, simplemente tiene que ordenarlo de menor a mayor y listo. La tabla le va a quedar como la tenía originalmente, ¿cierto? Cuando ya usted le pierde ese miedo, por ejemplo, supongamos que aquí quiero organizar las ventas por ciudad, porque aquí tengo las ventas organizadas, creo que están por fecha, ¿cierto? Pero yo las quiero organizar por ciudad, por ejemplo. Pero ¿cómo lo hago? O sea, no lo puedo organizar manual porque me llevaría mucho tiempo ponerme, por ejemplo, a mover las celdas así. Eh, por ejemplo, esta, subirla hasta aquí, por decir algo, ¿no? Eso me llevaría mucho tiempo. Yo necesito hacerlo de una forma más rápida y segura, sobre todo, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Fíjense, yo voy a seleccionar toda la información. En este caso voy a seleccionar solamente la parte de arriba. También pueden seleccionarlo todo. Vamos a seleccionar solamente la parte de arriba. Yo voy a utilizar algo llamado autofiltro. ¿Cómo lo consigo? Lo puedo conseguir de dos formas. Uno, en la opción de inicio, en la cinta de opciones, aquí en ordenar y filtrar, y donde dice filtro. Bien, ahí lo puedo poner. También lo puedo poner en la parte de datos aquí y aquí está filtro. Bien, o sea, lo consigo de las dos partes. ¿Es igual, es el mismo? Sí, y me sirve para lo mismo. Cuando yo pongo este autofiltro, que en realidad se representa con estas flechitas que están aquí, fíjense, cuando yo paso encima me sale como una manito y yo puedo ver la información que está allí resumida, ¿verdad? Puedo ver que son dos ciudades, aquí puedo ver que son 4 vendedores, aquí por ejemplo puedo ver las fechas, fíjense, antes no podía, o sea, yo veía que había una fecha, pero no sabía cuál, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí tengo enero y los diferentes días de enero. Tengo por ejemplo los clientes, estos sí son más, pero los veo todos consolidados. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que yo quiero organizar la información por ciudad. Simplemente lo que hago es pongo el autofiltro que ya puse, ¿verdad? Y aquí, con esta flechita que le aparece a ciudad, que es el autofiltro, le doy clic allí y puedo decir de la A a la Z. Y fíjense, ahora tengo todas las ventas de Bogotá en la parte de arriba y todas las de Medellín en la parte de abajo. Cuando es texto, se acomoda de la A a la Z. Cuando son números, se acomoda de mayor a menor. Y ya les voy a mostrar. Ahora bien, yo lo organicé de la A a la Z, pero ahora lo quiero de la Z a la A. Entonces, fíjense que se acomoda primero Medellín. Ahora supongamos que alguien me dice, no, yo quiero ver las ventas más altas de primero. O sea, las quiero ver en la parte de arriba. ¿Qué hago yo? Simplemente me voy aquí a ventas total en pesos y lo organizo, fíjense. Cuando son números me aparece de menor a mayor o de mayor a menor. Nuestro caso es esta opción, de mayor a menor. Bien, entonces fíjense cómo todas las ventas, las más altas, me quedan de primera. Y las más bajitas hasta llegar a cero me quedan al final. Bien, recuerden que les decía que estas son ventas. Esta podría ser una nota de crédito porque está en negativo. Fíjense que si no organizamos la información, no nos damos cuenta que tengo otro tipo de documento, que sería una nota de crédito. Pero supongamos que llega otra persona y me dice, no, pero es que yo ahora quiero verlo por fecha. Fíjense, cuando me voy al filtro de fecha, aquí al autofiltro,
también me aparece de más antiguo a más reciente o de más reciente a más antiguo. Entonces, la opción que necesite. Vamos a suponer que la necesito del más reciente. En ese caso, entonces me aparece la fecha más reciente arriba. En este caso sería 31 de enero. Bien, entonces, mi recomendación con los autofiltros, no les dé miedo mover la información. Y si les da miedo, entonces ponen una columna de numeración, como lo hice yo, y al final simplemente lo ordeno como estaba originalmente. Bien, fíjense, me paro aquí, le doy de menor a mayor, y así era como la tenía originalmente. Bien, fíjense que este tema de autofiltro, la verdad, es muy sencillo, pero muy útil. Pero fíjense algo, aquí solamente estoy mostrando de un filtro, pero supongamos que yo quiero ver las ventas por ciudad y luego por vendedor. Fíjense lo que pasa, si yo acomodo las ventas por ciudad de la A a la Z, me acomoda, por ejemplo, aquí está Mariana Gómez, pero aquí vuelve a estar Mariana Gómez y por aquí vuelve a estar Mariana Gómez. No, y yo quiero ver todo agrupado por ciudad y luego por vendedor, ¿cierto? Entonces, me sirve uno o el otro. O lo acomodo por vendedor, ¿cierto? O lo acomodo por ciudad. Pero no me da la opción de, digamos, hacer esa combinación. Lo bueno es que sí lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Simplemente voy a seleccionar toda la información, toda la tabla. Para seleccionar toda la tabla lo puedo hacer de dos formas. Lo hago con el mouse, que sería, por decirlo así, a la antigüita, ¿cierto? Si no conozco de atajos. Pero si yo ya conozco atajos, lo hago con control E. ¿Sí? Control E y selecciona todo. Bien. Entonces, una vez seleccioné todo, ¿cierto? Toda la información, me voy aquí donde dice, aquí sí me tengo que ir donde dice inicio, me voy a ordenar y filtrar y en lugar de darle encima, le doy aquí a la flechita. Y en lugar de darle al filtro, le doy donde dice orden personalizado. Y allí sí me va a permitir poner dos o más condicionales para el filtro. ¿Cuáles voy a poner en este caso? Mire, lo voy abriendo. Voy a poner que se acomode por ciudad en primer lugar y luego se acomode por vendedor. Bien. ¿Qué pasa? Fíjense, cuando lo pongo por ciudad se acomoda de la A a la Z porque es texto. Y cuando en este caso lo hago por vendedor, igual. Pero supongamos que adicionalmente a esto, quiero que se acomode por venta, por ejemplo. Venta total en pesos. Entonces, como venta total en pesos es una celda de números, de valores, se acomoda de menor a mayor. Vamos a acomodarlo mejor de mayor a menor. Las ventas más altas arriba. ¿Qué nos da esto? Le doy a aceptar y fíjense, vamos por partes. El primer filtro era la ciudad. Entonces, fíjense que todas las ventas de Bogotá están antes y primero que Medellín, ¿cierto? Luego el segundo filtro era acomodarlo por vendedor. Y aquí está, primero va Camilo, fíjense. Luego Carla Pérez, luego Mariana Gómez y por último Camilo Márquez. Ah, fíjense, llega hasta Mariana. ¿Qué quiere decir? Que Camilo solamente tiene ventas en Medellín. Bien. Y por último, yo le puse que una vez esté acomodado por ciudad y por vendedor, me lo acomode la venta de mayor a menor. Y fíjense, esta venta me quedó de primera. Y es la más alta de Camilo en Bogotá. Y así va. Fíjense que Camilo empieza a descender. Luego, cuando ya termina con ese vendedor, pasa al siguiente, que sería Carla Pérez, empieza con su venta más alta, solamente para la ciudad de Bogotá. Y si al final yo ya presenté esta información a la persona que me la haya solicitado, ¿cierto? O simplemente para mí, y ahora yo quiero organizar mi tabla como la tenía originalmente. Simplemente me vengo a mi columna de numeración y lo acomodo de menor a mayor. Bien, entonces fíjense que la idea es que a ustedes no les dé miedo mover la información, moverla hacia arriba, hacia abajo, de un lado, organizarla. Porque una vez que ustedes le ponen el filtro, fíjense todo esto, él siempre se va a mover junto. ¿Qué quiere decir? Que toda esta fila, si se mueve, se va a mover juntas. No es que, por ejemplo, este me vaya a quedar con este y luego con este. No, eso no va a pasar. Si usted puso el filtro bien, eso le va a quedar bien. Bien. ¿Dudas hasta este momento con la información? ¿Con cómo utilizar autofiltro? ¿Vamos bien? ¿Están claros? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, esto sería el tema de autofiltro. Recuerde, es realmente sencillo, pero es importante que lo conozcan. Es de vital importancia porque yo, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo Excel, me acuerdo que
el banco, eh, los archivos que me daba la contabilidad, me daba la información así, por ejemplo, de mayor a menor, por decir así. O sea, empezaba del más antiguo y la información iba bajando, ¿cierto? Esto era lo que me daba la contabilidad de la empresa y yo necesitaba comparar. Y resulta que el extracto bancario me daba la información como es, o sea, me daba primero el primer día del mes, luego el segundo y así. ¿Qué me pasaba a mí? Yo tenía que, aún no sabía muy bien cómo hacerlo, yo tenía que comparar esta fila con esta fila, pero resulta que aquí lo tenía de mayor a menor y aquí de menor a mayor. ¿Qué tenía yo que hacer? Este, ay, con este. No. Después este y me iba por acá abajo con este. No. O sea, yo me demoraba un montón. Tan fácil que era que yo hiciera, por ejemplo, vamos a poner las mismas fechas, pero al contrario. Así. Ajá. ¿Cuál era mi problema? Que tenía uno organizado, este era 31. ¿Cuál era mi problema? Que tenía uno organizado de mayor a menor y el otro de menor a mayor. ¿Yo qué hacía? Este con este. Yo a este va con este con este. Y después este con este. Tan fácil que era que yo hiciera esto. Fíjense, selecciono todo, le doy aquí, del más reciente al más antiguo. Perdón, del más antiguo al más reciente. Eh, eh, me está jugando esto. Aquí, el más antiguo. Listo. Ok, no sé por qué no se me organiza. Vamos a dar. Ah, ya. Es que yo tengo un filtro en otro lado. O sea, yo tenía el filtro aquí. Eso sí, el filtro lo tengo que quitar para poder utilizarlo en otro lado. Bien, entonces, listo. Ya me liberé de este filtro. Ahora sí, organizo aquí del más reciente al más antiguo. Listo. Bueno, se me pegó. No sé por qué no me quiso funcionar aquí. O sea, mi ejemplo no funcionó. Listo. ¿Les queda alguna duda de cómo utilizar autofiltros? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Listo, continúo entonces. Bien, ya tenemos este tema, ¿verdad? Uso de autofiltros. Ahora vamos al tema, lo que son las creación y edición de fórmulas básicas. Eh, Como nosotros vamos a tener 4 clases, ¿cierto? Me avisan si se está compartiendo mi pantalla, que me pareciera que no. ¿Pueden ver mi ejercicio? Sí, listo. Como nosotros vamos a tener 3 clases más, ¿verdad? No me voy a detener mucho en este tema porque vamos a tener una clase solamente para ver fórmulas. Aquí simplemente lo más básico, ¿cierto? O sea, cómo utilizar sumas, o sea, cómo utilizar las operaciones básicas. Ahora bien, yo les traigo este pequeño ejercicio, ¿cierto? Igual, o sea, donde tengo las ventas, los tengo por vendedor, los tengo por ciudad. Pero aquí vamos a aplicar, por ejemplo, un descuento del 15%, ¿cierto? O sea, yo les voy a dar un descuento a mis clientes del 15%. Para eso yo tengo que hacer el cálculo, ¿cierto? Aquí y al final restar lo que sería la venta con el descuento para poder saber en cuánto quedó la venta total, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a hacerlo de varias formas para que ustedes puedan entenderlo bien. ¿Cómo yo comienzo una fórmula en Excel? Si yo, por ejemplo, escribo un ejemplo 15 más 15 aquí, él no me arroja ningún resultado, porque el Excel interpreta eso como texto. Si yo quiero decirle al Excel que lo que viene a continuación es una operación matemática, es decir, un cálculo, ¿yo qué debo hacer? Yo debo comenzar la fórmula con o le doy con igual, ¿cierto? Por ejemplo, 15 más 15 allí, o la forma que yo utilizo es comenzar con más 15 más 15. ¿Por qué comienzo con más? Porque cuando yo tengo que utilizar el igual, tengo que apretar 2 teclas, que es Shift y el 0, ¿cierto? Pero si comienzo con más, solamente tengo que apretar una. Entonces me parece más directo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haría yo el cálculo? Yo simplemente tengo que utilizar
los operadores matemáticos para decirle al Excel que lo que viene es una fórmula. Entonces, más 15 más 7, por ejemplo, menos 2, por ejemplo. Fíjense que simplemente utilizo las operaciones matemáticas entre uno, un ejemplo. Bien, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, yo aquí le voy a dar a mis clientes un descuento del 15%, ¿verdad? Voy a ir con calma, ¿verdad? Yo pudiera hacerlo así, más, voy con calma, 403, 413.000, este monto que está aquí, voy a ampliar esto, estos 413.000, más 413.080 por, fíjense, el por lo represento con un asterisco, 15%, ¿cierto? ¿Cómo saqué el por ciento? La tecla Shift con el 5%. Si yo le doy Enter, ahí me calcula el descuento, ¿verdad? Pero como este número no se entiende mucho, simplemente le doy aquí arriba en la cinta de opciones a los tres ceritos. ¡Pum! Y eso ya me muestra allí el número y se puede leer mejor. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero hacerlo también para el de abajo, entonces yo tendría que decir más 688.870 por el 15%. Pero resulta que yo tengo un montón por hacer. Yo no puedo hacer todas manuales, porque además, si este número cambia, el día de mañana es 500.000, entonces este cálculo que hice aquí ya no me sirve, porque aquí yo tenía 413.000. Entonces, para eso yo no escribo el número, o sea, yo no escribo el número, sino que hago referencia a la celda donde está ese número. Entonces, ¿cómo hago eso? Fíjense, le digo más, ¿verdad? Con el mouse selecciono ese valor al cual le voy a aplicar el 15%, que en este caso, fíjense, con el mouse ven y selecciono los 500.000, ¿cierto? ¿Qué me aparece aquí? Me aparece un G8. ¿Qué quiere decir ese G8? Ese G8 es la celda donde está ese valor. Te lo voy a señalar aquí color verde, fíjense. La columna G y la fila 8. Bien, sería este. Ahora bien, entonces, ¿qué hago yo? Voy a borrar esto. Entonces digo, más. Voy a repetir, más. Selecciono con el mouse donde están los 500.000. Aquí en la fórmula me aparece G8. Ya les expliqué que es la celda, ¿cierto? Y lo multiplico por el 15% y le doy Enter. Fíjense. Y lo mejor, si yo lo hago así, es que si el número cambia, ahora va a ser 450.000, el descuento también. Mañana es 400.000. Fíjense cómo aquí el descuento varía. Entonces, la importancia de hacer los cálculos amarrándolo a la celda y no yo poniéndome a escribir, porque pues para eso lo hagan una calculadora. O sea, si no voy a aprovechar las bondades del Excel. ¿Cierto? Ahora bien, yo no voy a hacer uno por uno porque me demoraría demasiado. ¿Yo qué hago? Simplemente utilizo algo del Excel llamado relleno rápido. Eso de relleno rápido es que esta misma fórmula que yo apliqué aquí la puedo utilizar para todas estas celdas. Bien, ¿cómo hago eso? Fíjense, simplemente me paro aquí y con esta flechita negra que se me aparece aquí, con esta crucecita, yo le doy doble clic allí encima. Fíjense, doble clic y ya me aparece para todo. ¿Cómo sabe el Excel dónde se va a detener? O sea, lo va a hacer para toda la celda. Lo va a hacer hasta donde consiga texto al lado, es decir, a la izquierda, donde termine, fíjense, en la última celda donde esté Medellín, hasta ahí el hace. Si aquí hubiese habido otros, vamos a poner otros Medellín aquí, fíjense, hasta aquí, por ejemplo, y yo me paro aquí, le doy doble clic, él lo vuelve a hacer hasta aquí. Aquí me aparece en cero porque no tengo datos aquí. Bien, o sea, él va a hacer el relleno rápido hasta donde la columna anterior tenga datos. Esa es la forma en la que va a trabajar el relleno rápido. Voy a borrar esto. Entonces sería hasta aquí. Bien, entonces fíjense que si el número cambia, aquí vamos a poner 290.000, aquí este descuento vuelve a cambiar. Bien, entonces fíjense. Ahora bien, muy importante con las fórmulas. Las fórmulas se mueven, digamos, en la misma dirección como usted se mueve. Por ejemplo, esta fórmula me funcionó porque la fórmula se fue moviendo hacia abajo. Tantos lugares como yo me moví, fíjense. Yo del 60.000 al 103 me moví un lugar y la fórmula también se movió un lugar, porque él ya no agarró los 400, sino los 688. Ahora bien, si yo agarro esta fórmula, por ejemplo, la copio y la pego aquí al lado, por decir algo, yo digo, ¿qué es esto? Claro, porque cuando yo veo la fórmula, le doy doble clic
él está multiplicando, él se movió a la derecha. Como la fórmula se movió a la derecha, la fórmula también. Y fíjense, yo estaba aquí y me moví 1 y 2 lugares a la derecha. Yo estaba agarrando los 400.000, pero como copié la fórmula, él se movió, la fórmula también se movió 2 espacios a la derecha. Fíjense, 1 y 2. Por eso es que cuando yo veo la fórmula aquí, ahora está multiplicando Bogotá por el 15%, que claramente me da error porque yo no puedo hacer operaciones matemáticas con un texto, ¿cierto? ¿Eso por qué se los digo? Porque vamos a variar el porcentaje. Supongamos que, me hagan un momento, que no es 15%, sino el día de mañana me dicen, no, no era 15, era 14%. Ay, pero resulta que yo la fórmula la hice con 15. Y pasado mañana lo cambian otra vez a 13. Entonces yo no puedo estar modificando la fórmula. Yo necesito amarrar este total que está aquí con este porcentaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a borrar toda esta fórmula, voy a borrar todo esto, y la vamos a plantear de nuevo. Solamente que esta vez, en lugar de escribir el 15%, lo voy a amarrar, déjenme quitar esta columna, lo voy a amarrar con este porcentaje. Bien, voy a achicar un poquito esto, listo. Ahora, ¿qué hago? Fíjense, más los 400.000 por, profe, no veo los 400.000, es el G8, recuerden, la celda. ¿Cómo lo hice? Más, con el mouse, ¿cierto? Resalto los 400.000 o los selecciono por el asterisco y en lugar de venir a escribir el 15%, voy a señalar la celda donde está ese porcentaje. Fíjense, aquí. Listo. Y le doy Enter. Y allí me da el mismo valor, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa? Fíjense. Simplemente la voy a copiar unos lugares más abajo. Voy a copiar la fórmula, control C, y la voy a pegar, vamos a darle aquí color, 3 espacios más abajo. Fíjense, 1, 2 y 3. La voy a pegar aquí. Me dio error. ¿Por qué me dio error? Porque fíjense, cuando yo le doy F2, la fórmula como que se abre, como que yo puedo ver. Si no saben y no quieren utilizar F2, le dan doble clic. La fórmula se abre. ¿Qué está pasando? La fórmula se está moviendo hacia abajo. Recuerden, ella siempre se va a mover. Si usted se mueve a la derecha o a la izquierda, la fórmula se va a mover. Y si se mueven hacia abajo, también. Entonces, fíjense, ¿qué está haciendo la fórmula aquí? Está multiplicando G11, que serían estos 465, y que está bien, por suma. Yo, ¿qué es esto? Me tiene que multiplicar es por este 13%. Resulta que la fórmula, así como se movió aquí, también se movió hacia abajo. Para yo solucionar este error, porque claramente es un error, yo debo decirle al Excel que este 13% es fijo. O sea, que se mueva aquí hacia abajo, pero el 13% lo mantenga allí firme. Entonces, ¿qué hago? Borro esto, me regreso hasta el 52, voy a plantear la fórmula de nuevo, más los 400.000, ¿cierto? Por, aquí voy, por el 13%, que sería la M6, pero aquí va lo diferente. Yo debo poner esa celda fija, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a apretar allí mismo, voy a presionar la tecla F4. Cuando yo presiono la tecla F4, fíjense lo que sucede. Aparecen estos signos de dólar delante de la letra, que sería la columna, y delante del numerito, que sería la fila, ¿cierto? Cuando yo hago eso, esa celda se queda fija. Y ahora sí, le doy Enter. Cuando yo le doy doble clic aquí, fíjense, ahora sí me funciona. Y me voy a parar por aquí abajo, fíjense. En este 73.000, por ejemplo. Cuando yo le doy doble clic, ¿qué me dice? Está multiplicando este total precio de venta con este porcentaje. Y ese porcentaje se quedó fijo. Bien. ¿Dudas hasta este momento? Fíjense que es de las fórmulas más sencillitas, simplemente una operación matemática, y este tema específicamente es cómo poner esta referencia fija. Bien, la compañera que tiene la consulta, Girliani, por supuesto, lo de ponerlo fijo, claro que sí. Yo les comentaba, ¿cierto? Que el Excel, cuando yo
aplico una fórmula, ella se mueve, ¿cierto? Fíjense que si yo, por ejemplo, pongo aquí más 533.000 por decir, por el 13% fijo, cuando yo esa fórmula la copio por aquí abajo, fíjense, ella se movió, porque ya no me está agarrando estos 533, sino estos 423 de aquí abajo. Si se fijan, la fórmula se mueve, ¿verdad? Cuando yo me muevo con una sola celda, no hay problema, como cuando escribí el porcentaje fijo. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un porcentaje que está en una celda, como aquí? Entonces, si yo hago esto más los 688 por este 13%, ahí me funcionó, chévere. Pero cuando yo copio esa fórmula hacia abajo, por ejemplo aquí, ya me dio error, porque la fórmula se movió, fíjense, esta celda se movió y yo necesitaba que se quedara fija. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Cuando yo planteé la fórmula aquí arriba, lo que debo hacer es simplemente la abro, ¿verdad? Fíjense, aquí. Le doy F4, pum. Cuando yo le presiono F4, le aparecen automático estos simbolitos de dólar. Fíjense, aquí. Ay, perdón, lo borré. Aquí. Y estos simbolitos de dólar, voy a presionarlos de nuevo, F4, lo que le dicen al Excel es que esa celda es fija y no se mueve. De modo que cuando yo le dé aquí relleno rápido hacia abajo, este cálculo lo voy a poder hacer. Y lo mejor es que si el porcentaje cambia mañana, no, ya no es 13, es 10%, estos valores se actualizan automáticamente. Bien, ¿queda respondida la pregunta? Listo. Bueno, continúo que nos corre el tiempo en contra. Vamos con esta partecita que es una de las más comunes, los errores. Cuando uno está empezando y le ocurren estos errores, uno se asusta y cree que ya dañó el archivo por completo y no le va a servir. Y no es así. Normalmente los errores se pueden solucionar porque es algún errorcito muy chiquito que tuve por allí. ¿Cuáles son los tipos de errores más comunes? Esto, que le aparece esta división así entre cero, un valor que no se corresponde, ¿cierto? O le aparece nombre, que la fórmula, el Excel no entiende qué quiso usted decir, le aparece ref, o le aparecen estos simbolitos así que son puros numerales. Bien, entonces, ¿qué quiere decir cada uno? El primero es cuando yo divido un número entre cero y la división por cero no es posible. Fíjense, vamos a sacar el precio de venta. Yo aquí tengo el total de ventas de estos productos y la cantidad disponible. Y quiero saber el precio de venta. Entonces yo digo, pues sencillo, más el total venta, ¿cierto? Entre la cantidad, ¿verdad? Eso me da el precio de venta disponible. Y listo, ahí todo chévere. Pero supongamos que por error alguien aquí en lugar de 3 puso cero. Vamos a ponerle color para que se vea. En lugar de 3 puso cero. ¿Qué ocurre? División entre cero. Porque no es posible dividir entre cero. ¿Cómo lo soluciono? Ponga la cantidad que realmente se vendió, porque si se vendió 140.000 pesos en pollo, tiene que haberse vendido aunque sea una unidad, ¿cierto? Entonces simplemente uno o dos o las unidades que se vendieron. Esa sería la forma de corregirlo, ¿cierto? Voy a dejarles aquí el error porque este archivo yo se los voy a compartir, entonces para que ustedes recuerden de dónde salía. El siguiente error, este de valor, es cuando se trata de hacer una operación con texto. Entonces, fíjense que aquí está precio de venta, ¿verdad? Esta fórmula lo que me dice es total venta entre la cantidad disponible. Pero supongamos que alguien también se equivocó y en lugar de 5 puso una F, por ejemplo, se confundió. Entonces me da este error, porque cuando yo trato de hacer una operación matemática con un texto, como es la letra S, ya el Excel se confunde y me da valor. Bien, o sea, valor de que no entendió. Esta otra de nombre ocurre cuando yo estoy planteando una fórmula y la escribo mal. Yo, por ejemplo, quiero saber aquí el total de ventas. Para yo, para yo saber el total de ventas, yo escribo la fórmula suma, ¿verdad? Aquí, suma. Recuerden que vamos a tener una clase solamente para fórmula, entonces esta es una de las más sencillitas, suma. Abro paréntesis y selecciono todo lo que voy a sumar, ¿verdad? Esta suma me da esto, 1.000.000. Pero supongamos que yo por aquí arribita, yo en lugar de suma puse sum, por ejemplo. Vengo y selecciono, él igual me deja, pero me da nombre porque no entendió. El Excel no sabe qué fórmula quisiste decir, porque realmente el nombre de la fórmula es suma, no sum. Se las voy a dejar aquí también para que ustedes lo puedan repasar.
Bien, y por último, ref, bueno, me falta una, la antepenúltima sería esta. Ref es cuando usted teniendo la operación, digamos, ya amarrada, alguien viene y elimina la columna. Por ejemplo, viene y eliminan esta, fíjense. Aquí está bien estos totales, ¿verdad? Pero alguien sin querer vino y eliminó la cantidad disponible. Fíjense lo que ocurre, ref porque eliminaron la columna donde estaba este cálculo. Y cuando se elimina, simplemente desapareció. Entonces ya este cálculo ya no se puede hacer porque va a dividir el total de la venta entre una columna que ya no existe. Bien, no la voy a dejar porque necesito mostrarles el último error. Esta la voy a dejar aquí simplemente marcada. Y la última, que es la más sencillita de todo, cuando me aparecen estos numerales, es cuando la columna es muy chiquita, fíjense. O sea, es tan chiquita que no me deja ver lo que hay allí. ¿Cómo lo corrijo? Simplemente ábrala. Abra la columna así, la estira. Y ya al estirarla, listo, ya usted puede ver todos los totales que están. Bien. ¿Alguna consulta con respecto a los errores más comunes del Excel? ¿No tienen consulta? Bueno. Chicos, se nos acabó el tiempo, ya no nos da chance de para ver nada más. ¿Qué era lo otro que yo les iba a mostrar? Simplemente se los voy a mostrar aquí rápidamente. Voy a copiar esto aquí. Esto lo vamos a ver mejor la próxima clase. Los que les iba a mostrar, voy a poner a esto un número para que no me dé error, es que el tema de tablas, ¿verdad? Que es muy interesante. Lo que quiere decir es que para el Excel esto no es una tabla, sino es un rango de datos. Cuando yo estoy así, el Excel no reconoce esto como una tabla. Lo reconoce como tabla cuando yo lo convierto en tabla con esta opción del Excel aquí arriba que se llama insertar y fíjense, tabla. Y cuando yo hago esto, me da muchas otras opciones de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, me aparece aquí el autofiltro automático, me pone este formato que si a mí no me gusta, yo lo puedo variar, ¿cierto? O sea, yo le puedo poner el formato que yo quiera, vamos a quitarle este amarillo para que no entorpezca mi formato. Y tiene muchas otras opciones, ¿cierto? Muchas otras ventajas sobre un rango que vamos a ver la próxima clase. En la próxima clase vamos a hablar un poco sobre lo que son las tablas y recuerden que el tema final es tablas dinámicas. Pero para llegar a tablas dinámicas tenemos que empezar desde el tema básico, pasar por el tema de tablas y luego sí llegar al tema de tablas dinámicas. Bien, entonces chicos, esto sería todo por la clase de hoy. Este archivo se los vamos a compartir para que ustedes puedan repasar. Las dudas que ustedes tengan, por favor, las traen en la siguiente clase. Este va a ser un seminario de 4 clases, entonces tienen, digamos, 4 semanas para traer todas esas dudas que ustedes se les vayan acumulando durante el repaso de la información. Bueno, feliz noche. Hasta luego.